En esta ocasión vamos a ver el diseño de traves de concreto reforzado a partir de el antecedente que teníamos de una actividad desarrollada en el seno de nuestro curso. Previo a empezar de lleno a ver cuál es el procedimiento de diseño del refuerzo en traves, necesitamos hacer algunas consideraciones generales en lo que se refiere a la propuesta de datos de diseño de elementos estructurales. En este caso, uno de los aspectos más importantes a considerar dentro de los datos iniciales es el revenimiento. En este caso, el revenimiento es una prueba que se lleva a cabo durante el procedimiento constructivo de cualquier elemento estructural, ya sea una columna, una trave, una losa, una zapata, y que es replicado en laboratorio previamente y luego posteriormente en la ejecución de la obra. Esta prueba de revenimiento consiste en asegurar que una mezcla de concreto sea trabajable, es decir, que tenga la cantidad de agua adecuada para que esta mezcla, una vez realizada, pueda fluir de la manera correcta dentro del molde de algún elemento estructural. Esta prueba generalmente consiste en el laboratorio, replicada, a través de un instrumental consistente en un tubo troncocónico como el que estamos viendo del lado derecho de la imagen, que generalmente tiene una altura de 30 centímetros de altura, en la base tiene un diámetro de 20 y arriba en la parte superior un diámetro de 10 centímetros. Durante esta prueba, una vez realizada la mezcla del concreto, vamos a llenar este cono en 3 capas, como podemos ver aquí. En cada capa vamos a aplicar, mediante la ayuda de una varilla punta de bala, una varilla lisa, vamos a llenar el primer tercio de este cono y vamos a realizar 25 impactos desde abajo hasta arriba. Vamos a repetir esta prueba con el fin de expulsar el aire que quede atrapado. Luego, posteriormente, con un martillo de goma daremos unos golpes alrededor por la parte de afuera de la superficie del tubo troncocónico y llenaremos el segundo tercio, es decir, el tercio medio de este cono lo volvemos a llenar con la mezcla de concreto y aplicaremos la prueba otra vez. Con la varilla punta de bala daremos 25 golpes. Posteriormente, con el martillo de goma daremos golpes laterales sobre toda la parte exterior del cono hasta expulsar lo más que se pueda el aire que pudiera quedar atrapado en un momento dado. Después de realizada esta etapa, llenamos el último tercio del cono con la mezcla de concreto, aplicaremos 25 impactos con la varilla punta de bala perfectamente bien distribuidos desde abajo hasta arriba y con el martillo de goma, 2 martillos de goma, vamos a repetir el procedimiento de dar golpes laterales. Una vez hecho esto, desmoldamos de forma rápida y vertical lo que es el tubo troncocónico con la mezcla adentro y veremos que el concreto que vertimos dentro de este molde va a tener un asentamiento. Generalmente adquiere la misma forma que tiene el cono de revenimiento en este caso, y generalmente vamos a colocar la misma varilla punta de bala en la parte superior o bien una regla que esté lo más horizontalmente posible y con la ayuda de una regla o con un flexómetro medimos cuánto fue el asentamiento de la mezcla. Con esto aseguramos nosotros que nuestra mezcla de concreto tenga la consistencia, la fluidez, para que pueda ser vertido dentro de nuestro elemento estructural en su etapa constructiva. Por supuesto, este tipo de pruebas tienen que estar dentro de las más estrictas consideraciones sanitarias, es decir, que sea una superficie lo más limpia que se pueda y en un sitio en donde no tenga una superficie con ligeras pendientes, generalmente lo más horizontalmente posible, como vemos en la imagen de abajo. Obviamente, aquí vemos esta prueba llevada a cabo, ¿sí?, dentro de un ensayo de laboratorio, donde vemos que en ocasiones el cono de revenimiento es invertido para tener más superficie de apoyo en la parte superior y coloquemos nuestra varilla punta de bala recargada en forma horizontal como un punto de referencia.
y ahí podemos visualizar con la ayuda de un flexómetro cuánto fue el asentamiento de la mezcla y así poder determinar si este está con la cantidad de agua adecuada por un lado. Ahora, dentro de los otros aspectos que tenemos a considerar es que dependiendo el tipo de elemento estructural, pues hay algunas recomendaciones con respecto a el revenimiento o la consistencia de nuestra mezcla empleada, como podemos ver en esa tabla. Asimismo, es indispensable tomar en cuenta que la dosificación de los materiales empleados para llevar a cabo una mezcla a una determinada resistencia, generalmente el laboratorio es lo más adecuado a considerar. Pero hoy actualmente en el mercado diferentes productos cementantes, es decir, diferentes marcas en nuestro país, en lo que viene siendo el reverso o en un costado de nuestro producto, de nuestra envoltura, generalmente se da una recomendación de dosificación, como podemos ver en la esquina superior derecha. Dependiendo el tipo de elemento estructural se recomienda una resistencia, como podemos ver aquí en esta tablita. Ahí vemos la dosificación de los tres materiales esenciales: cemento, grava, arena y el agua, por supuesto, en este caso. Por supuesto, ahí nuestra medida, o nuestra unidad de medida es una cubeta de 19 litros, muy similares a las que se utilizan en la venta de algunas pinturas, de algunas membranas. Generalmente es nuestra unidad de medida. Entonces, algunos fabricantes, algunas casas comerciales que ponen nuestro producto cemento a la venta, bueno, pues dan unas recomendaciones. Obviamente, el producto, dependiendo de qué marca sea, bueno, pues hay una ligera variación. Generalmente es muy similar. Pero, ojo, lo más importante aquí es que la dosificación o el diseño de una mezcla de concreto para una determinada resistencia a la compresión simple es más recomendable llevarla a cabo a través de un laboratorio. Es decir, elaborar las pruebas de las características físico-mecánicas de los ingredientes, en este caso los agregados gruesos y finos, así como del mismo cemento, es lo más recomendable. Asimismo, dentro de lo que viene siendo los agregados pétreos, es muy importante tomar en cuenta lo que viene siendo el tamaño máximo a emplear de acuerdo al elemento estructural que estemos por diseñar. Aquí en esto, en la parte media de la diapositiva del lado izquierdo, tenemos algunas recomendaciones con respecto al tamaño máximo del agregado. En este caso, lo más común dentro de las mezclas que se utilizan en la gran mayoría de los proyectos arquitectónicos, de una magnitud no muy considerable, es decir, no muy grande, algo así como unos 75 a 105 metros cuadrados aproximadamente, en donde los elementos estructurales de soporte no son muy masivos. Generalmente, bueno, se recomienda un tamaño máximo de agregado de 3/4 de pulgada, es decir, casi 2 centímetros de diámetro. En ese sentido, tomamos en cuenta el tamaño máximo de agregado para la distribución de las varillas de acero de refuerzo. Es importante mencionar que todo elemento estructural va a requerir de una capa de concreto de protección de nuestro refuerzo, tanto en la parte inferior como en la parte superior, como vemos en este esquema. En lo que se refiere a este recubrimiento, dependiendo del tipo de elemento estructural, se da una recomendación. Generalmente en las traves, vigas y cadenas se da un recubrimiento sugerido dentro de nuestro marco normativo de 2 centímetros, tanto en recubrimiento inferior como en lo que viene siendo recubrimientos laterales. El tamaño máximo de agregado también es un factor a considerar en la repartición de varilla. En este caso vemos un espaciamiento horizontal que en este caso el marco normativo recomienda que sea por lo menos 1,5 veces el tamaño máximo del agregado, para que ésta pueda fluir y no obture la mezcla en un momento dado durante el procedimiento constructivo. ¿Sí? No obture la mezcla el paso de ella misma por el agregado grueso que pudiera quedar atorado en un momento dado. Aquí tenemos unas recomendaciones con respecto a los recubrimientos mínimos que se sugieren en algunos elementos estructurales.
En las losas generalmente son 2 centímetros en ocasiones, dependiendo del peralte de las losas, que servirían como sistema de entrepiso o de cubierta. Bueno, se considera 1,5 centímetros, 2 centímetros sería lo más óptimo. En lo que se refiere a vigas y traves, se recomienda un peralte de 2 centímetros a 1 pulgada. En el caso de las columnas se recomienda un recubrimiento o capa de concreto de protección del acero de refuerzo de 3 centímetros. Y en algunos otros elementos estructurales, bueno, pues dependerá de las dimensiones que éste llegue a tener, así como del refuerzo propuesto. En este caso, dentro de los refuerzos tenemos comercialmente, aquí mostrado en el esquema del lado izquierdo, algunas de las varillas que más comúnmente utilizamos dentro de la obra arquitectónica, que van desde los 3/8 hasta 1 pulgada. En ocasiones pueden ser superiores, por supuesto, depende de la magnitud de la obra. Estas varillas, que generalmente utilizamos como refuerzo longitudinal en traves, losas, columnas, zapatas, tienen una superficie corrugada, como podemos ver aquí en las imágenes. El corrugado que tienen estas varillas a todo lo largo de su superficie es para garantizar la adherencia del concreto con el acero de refuerzo. Si este fuera liso, bueno, generalmente vamos a tener allí una adherencia muy pobre una vez que el concreto llega a fraguar. De ahí tenemos lo que se conocen varillas lisas de un calibre más delgado, es decir, cuando referimos al término calibre se refiere al diámetro. Estas varillas generalmente es lo que conocemos en términos coloquiales como alambrón. Son varillas que tienen una resistencia mucho menor a las varillas corrugadas, ¿sí? Estas llegan a tener una resistencia mucho mayor en lo que se refiere a fluencia, llegan a ser mayores. Podemos encontrar diferentes fluencias en el mercado y tenemos aquí algunas tablas que algunos proveedores ponen a disposición de los diseñadores, en donde podemos ver una designación comercial basada en un número, como vemos en la primera columna. Generalmente vamos a encontrar dentro de los alambrones que corresponde a estas varillas que vemos en una presentación de rollo. Normalmente los rollos tienen un peso nominal de 50 kilos aproximadamente y una longitud de la varilla de 50 a 60 metros aproximadamente cada uno. Estos alambrones generalmente se encuentran en 2 calibres y 2 denominaciones, lo que se refiere a varilla del número 2 y varilla del 2.5. Aquí en esta tabla la varilla del número 2.5 no está incluida porque en ocasiones este material o este acero con ese calibre a veces escasea. El más común es el manejar varilla del número 2 en este caso. Ahí en la segunda columna vemos lo que es la designación de las varillas de acuerdo a su diámetro basado en pulgadas, que es otra forma en la que se puede pedir este material dentro de las casas comerciales en nuestro país. De las varillas corrugadas, aquí de acuerdo con esta tabla que pone a disposición alguno de los proveedores en nuestro país, presenta las varillas del número 3 hasta el número 18, que son diámetros mucho más grandes. Las varillas del número 3 en adelante siempre van a ser corrugadas, van a tener ahí un corrugado a todo lo largo de su superficie, y estas llegan a tener una presentación de venta de 12 metros de largo. Generalmente las varillas de refuerzo longitudinal tienen 12 metros de largo y se venden al mayoreo por tonelada, es decir, su punto de venta comercial o su designación comercial es por pieza o por peso, generalmente. Aquí tenemos algunas características geométricas de las varillas corrugadas y del alambrón. Por ejemplo, en la tercera columna, tercera, cuarta y quinta columna nos dan lo que viene siendo el diámetro expresado en milímetros, lo que es el área de su sección transversal en milímetros cuadrados, el perímetro de las varillas, que nos sirve de mucho durante el proceso de acomodo del refuerzo en cualquier elemento estructural, y por supuesto nos dan el valor del peso nominal por metro lineal dependiendo del tipo de varilla y el diámetro, por supuesto. En este caso es importante mencionar que de acuerdo al tipo de varilla, si es alambrón, va a tener un parámetro
de diseño que va en función de lo que nosotros denominamos fluencia. Generalmente los alambrones tienen una fluencia de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y las varillas corrugadas podemos encontrarlas en diferentes presentaciones de resistencia. La fluencia va desde 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 4.200, 5.200 y 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por supuesto, lo obvio aquí es que para ese tipo de fluencias que superan los 4.200 kilogramos, que es lo que normalmente utilizamos en una edificación, ¿sí?, sean para obras de magnitud considerable, edificios de un número de niveles importante, digamos unos 15, 20 niveles, ¿sí?, o superiores, manejamos esas fluencias y en ocasiones hasta más altas, en este caso, por requerimiento. Ahora, normalmente las varillas de acero corrugado, para identificar de qué tipo de fluencia se refiere, generalmente en algunos de sus extremos tienen un troquel, como vemos en la imagen de la esquina superior e inferior derecha. Aquí podemos ver la nomenclatura, dentro de la nomenclatura, en ocasiones viene las siglas del fabricante, viene el diámetro de la varilla expresado y la fluencia. Por ley, estas varillas, ¿sí?, tienen este material constructivo debe de tener ese troquel grabado para fácil identificación en el proceso constructivo. Ahora, en este caso, ya entrando en materia, y toda vez que hicimos un reconocimiento de algunas de las características que debemos de considerar dentro de la propuesta, en este caso de diseño de traves de concreto, estamos nosotros proponiendo, aquí como dato inicial, como podemos ver aquí, estamos dando una resistencia a la compresión simple de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una fluencia de acero longitudinal, que es el que utilizaríamos como refuerzo a lo largo de toda nuestra trave, con varilla corrugada de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para lo que viene siendo el refuerzo transversal que va a absorber nuestros esfuerzos de cortante, como vemos aquí, vamos a utilizar alambrón inicialmente. Si no es así, bueno, incrementaremos la fluencia. Vamos a manejar 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En cuanto al recubrimiento, utilizaremos 2 centímetros de recubrimiento de capa de concreto sobre el acero de refuerzo, de acuerdo a la recomendación normativa. En cuanto al tamaño máximo de agregado, empezaremos a utilizar 3/4 de pulgada de diámetro en lo que viene siendo la grava, y vamos a recomendar en este caso 4 pulgadas de revenimiento en nuestra mezcla de concreto. De esta forma podemos ver aquí en este planteamiento tenemos una trave que forma parte de un edificio de 2 niveles. Esto corresponde al diagrama de esfuerzos de las traves que están ubicadas en planta baja. Aquí podemos apreciar el diagrama de esfuerzo cortante y momento flexionante correspondientemente. De los datos que tenemos acá, vamos a empezar por seleccionar el valor del momento que más alto o crítico apreciemos dentro del diagrama. En este caso, el dato que vemos más desfavorable en este sentido, lo ubicamos acá en lo que identificamos en nuestro diagrama inicial en la parte superior como nudo F. Ahí tenemos registrado en nuestro diagrama un momento flexionante de menos 11.225 toneladas metro. A partir de este dato vamos nosotros a dimensionar nuestra trave. Toda vez de que ciertamente se presentan momentos en los extremos, en el nudo D, en el nudo F, en el nudo G y en las partes centrales de estas traves, pero vamos a tomar este como factor de diseño, pues es el más desfavorable. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros vamos a utilizar dentro del marco normativo una de las herramientas que nos ponen a disposición, que son nuestros nomogramas. Los nomogramas dentro del marco normativo, ¿sí?, se nos ponen a disposición al diseñador, a los diseñadores, indicando en la esquina superior izquierda lo que viene siendo la resistencia a la compresión simple de una mezcla de concreto. Las curvas que vemos aquí dentro de esta gráfica,
¿sí? En esta parte nos indican las fluencias de acero que podemos encontrar comercialmente y que serían recomendables para esta resistencia de concreto. En este caso tenemos 3000, 4200, 5200 y 6000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En la escala vertical vamos a ver una graduación que empieza de 5 hasta 50, sin que el valor de 50 en esta escala que apreciamos acá llegue a intersectar con alguna de las 4 curvas que tenemos aquí que indican fluencia del acero. En la escala vertical podemos apreciar aquí una expresión que nos indica momento resistente entre el producto de la base de una sección por peralte efectivo al cuadrado. Ahorita veremos de qué se trata esto. En lo que viene siendo la escala horizontal vamos a apreciar nosotros una graduación que va desde 0.201 hasta 0.025. Esto nos indica porcentajes de acero, ¿sí? Con respecto a la sección transversal neta de lo que viene siendo una trave, una losa o una zapata. Este nomograma lo utilizamos para esos tres el diseño de refuerzo de estos tres elementos estructurales. Entonces, explicando esto, en la esquina superior derecha vemos el valor nominativo. En el marco normativo, las normas técnicas complementarias, generalmente vamos a encontrar estos nomogramas para resistencias de 150, 200, 250 kilogramos centímetro cuadrado, pero recomendamos la publicación del maestro González Cuevas en su libro de diseño de concreto reforzado. Al final de esta publicación encontramos ayudas de diseño como estas, en las que podemos diseñar estos elementos estructurales con resistencias a la compresión simple un poco mayores a las que vemos aquí. De esta forma, en la escala aquí, las gráficas, como vemos, las curvas que están dentro de esta retícula, indican las fluencias de la calidad de acero que podemos utilizar en un momento dado en nuestro diseño estructural. Vamos a encontrar en la escala vertical nuestra relación MR entre BD cuadrada, es decir, momento resistente entre el producto de base por peralte efectivo de nuestra sección transversal y nuestro porcentaje de acero en la escala horizontal. Luego, en la parte superior vamos a apreciar por abajo de la indicación de resistencia a la compresión simple un modelo matemático que dice momento resistente es igual a factor reductivo de resistencia por base por peralte efectivo al cuadrado por F'C por un factor reductivo Q, índice de refuerzo a la compresión, que multiplicaría a la unidad menos el 50% de este valor. Del lado izquierdo podemos ver el desglose de qué es cada uno de estos términos. Normalmente el factor reductivo de resistencia que utilizamos en el dimensionamiento y diseño de refuerzo, hasta que el reglamento no diga otra cosa, va a valer 0.9 este valor. Para lo que respecta al valor de la base y el peralte efectivo, generalmente vamos a tomar en cuenta el siguiente esquema. Aquí podemos ver una sección transversal rectangular. En esta está ejemplificado acá la dimensión vertical, se denota con la letra H y de aquí en adelante denominaremos peralte. Luego en la parte inferior vemos una pequeña franja de de una geometría rectangular, ¿sí? Que hace el indicativo, nada más indicativo, de lo que viene siendo el refuerzo en la parte inferior de la trave o de una viga. Luego vemos representado ahí el recubrimiento que, como pudimos ver al principio de este ejemplo, vamos a tomar 2 centímetros. Luego tenemos la dimensión corta, que sería la base, que está involucrada aquí dentro de este modelo matemático, y el peralte efectivo es el resultado de que al peralte total le reste el recubrimiento. A eso le llamamos peralte efectivo, la dimensión que existe del paño superior hacia lo que viene siendo lecho inferior de refuerzo de acero. Ahora, dentro del modelo matemático se hace alusión a este factor Q, que es identificado como índice de refuerzo a compresión. Este valor se calcula a partir de este modelo matemático que dice Q es igual a porcentaje de acero que multiplica el cociente de fluencia de acero por F'C, en donde
el valor de FB'C se calcula a partir de estas dos expresiones que tenemos acá. Primero tendríamos que calcular F asterisco C, que resulta de obtener el 80% de la resistencia a la compresión simple que vayamos a utilizar. En este caso, si es 200, multiplicamos 200 por 0.8 y luego multiplicamos el resultado por 0.85 para obtener el valor requerido para estimar el valor de Q en este sentido. Y listo. Ahora, tomando esto en cuenta y haciendo uso de este nomograma, nuestra primera etapa de dimensionamiento comenzaría estableciendo que nuestro momento resistente o a resistir es de 11.225 toneladas metro, valor que obtuvimos del diagrama de momento flexionante que mostramos al principio. En este caso tenemos que hacer la conversión de las unidades que están expresadas en tonelada metro a kilogramo centímetro. Esto lo logramos simplemente multiplicando por 10 y elevando a la quinta potencia. Con esto hacemos la conversión de tonelada metro a kilogramo centímetro. En cuanto a los valores de la base y el peralte efectivo, durante el modelo matemático que vamos a utilizar aquí, en este caso, vamos a manejarlo en términos de incógnita, es decir, en términos literales. No vamos a asignar ningún valor. En cuanto a FB'C para la resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, este correspondería a un valor de 136 kilogramos sobre centímetro cuadrado, valor reducido. Este será el factor que tomaremos en cuenta. Para la afluencia del acero, como vimos en los datos iniciales, será 4200 sobre centímetro cuadrado. De aquí aplicaremos las siguientes expresiones de acuerdo a nuestro marco normativo. Primero vamos a calcular un porcentaje de acero balanceado, como vemos aquí. PB va a ser igual al cociente de FB'C entre FY, y el resultado de este cociente va a ser multiplicado por el resultado de este cociente que tenemos acá, 4800 entre la sumatoria de 6000 más FY. Al hacer las operaciones correspondientes obtenemos un porcentaje de acero que es equivalente a 0.0152. De este valor vamos a sacar el 75% para obtener nuestro porcentaje de acero, con el que estimaremos nuestro índice de refuerzo a compresión Q. Al multiplicar 0.0152 por 0.75, obtenemos nosotros un valor de porcentaje de acero de 0.0114. Con este valor obtenido, procedemos nosotros a calcular lo que sería nuestro índice a la compresión, que sería Q. Multiplicaríamos el porcentaje de acero obtenido de 0.0114 por el cociente de 4200 entre 136, que es el valor correspondiente a FB'C. Al hacer las operaciones, obtenemos un valor de Q de 0.352. Teniendo esto en cuenta, ahora aplicaríamos el siguiente modelo matemático que está indicado en la esquina superior izquierda de nuestro nomograma, que aquí reproducimos. En este caso, el valor de MR va a ser 11.225 por 10 a la quinta. El factor reductivo de resistencia va a ser 0.9 y FB'C 136. Valor de Q 0.352. Al evaluar esta expresión, nótese que el valor de la base y el peralte efectivo se manejan en términos de incógnita en este caso. Al hacer los productos correspondientes y las operaciones, deducimos una simplificación de esta expresión, ¿sí?, de 35.50 que multiplica el valor de la base por el peralte efectivo al cuadrado, y esto va a ser igual a 11.225 por 10 a la quinta. De aquí vamos a despejar la expresión de esta forma. Si esto está al cuadrado, lo pasamos, más bien, si 35.50 de la base está multiplicando, pasa dividiendo, obteniendo este cociente. Lo contrario de una literal o de un valor elevado al cuadrado es la raíz cuadrada, por lo tanto el despeje completo quedaría de esta forma. Y como podemos ver, el valor del peralte efectivo en este modelo matemático va a depender del valor que obtenga la base o que se proponga en la base. A continuación, aquí pusimos una tabla en la que se proponen diferentes bases, ¿sí? Empezamos con una propuesta de 20 centímetros. Luego haremos un incremento de pulgada hacia arriba.
Como podemos ver, tenemos tres bases propuestas, 20, 22 y medio y 25. El recubrimiento que se propone en la segunda columna acá va a ser constante, 2 centímetros en cada caso. Y el valor del peralte calculado lo vamos a hacer aplicando la fórmula que tenemos aquí, deducida. Y entonces, acá tenemos en nuestro esquema lo que vamos a obtener del lado derecho. ¿De acuerdo? Nuestra altura o peralte, aquí, sin ajustar, lo vamos a tener, es recubrimiento más nuestro peralte efectivo, y luego aquí haremos un ajuste. En el primer caso, obtenemos, si la base valiera 20 centímetros, evaluaríamos para esta fórmula este valor, y obtenemos un peralte efectivo de 39.76 centímetros, que sería similar igual a 40. Este valor lo anotamos en la tercera columna, en el renglón que vemos sombreado. A esto le sumaríamos 2 centímetros que tenemos de recubrimiento y obtendríamos una sección propuesta de 20 por 42 centímetros. Este valor, constructivamente, no es cómodo, no es común en una obra, por lo tanto lo ajustaríamos en incrementos de 5 centímetros. De tal cuenta que obtendríamos, en el primer caso, si proponemos una base de 20 centímetros, obtendríamos un peralte de trave total, es decir, de paño superior a paño inferior, de 45 centímetros sin tomar en cuenta el recubrimiento. En este caso, para absorber un momento de 11.225 toneladas metro, una trave de 20 por 45 sería suficiente. Ahora, aquí nada más con fin de didáctico estamos mostrando qué pasaría si incrementáramos la dimensión de la base, 22 y medio y 25 centímetros. En ambos casos, como puede apreciar el alumno, obtenemos valores muy similares a 40 centímetros, muy similares. O sea, no vale la pena que yo incremente la base si el valor del peralte es muy cercano. Al final de cuentas, obtenemos un peralte de trave muy similar o igual a los 40 centímetros en este caso. Aunque aquí podemos ver en la cuarta columna que en una sí es casi lo es, y la otra es ligeramente un poquitito menor en ese sentido. Para fines didácticos, en este caso, y por ajuste de que ya tenemos un antecedente, vamos a quedarnos con una sección de 50 por 20 centímetros, toda vez que ya comprendimos y demostramos que 45 centímetros es más que suficiente en este caso. Entonces, si nosotros proponemos una trave de 50 por 20 centímetros, al descontarle los 2 centímetros de recubrimiento, tendríamos un peralte efectivo de 48 centímetros, que sería el factor que tomaríamos dentro de las siguientes etapas del diseño del refuerzo. Ahora, conocida y propuesta la sección, el siguiente paso consiste en determinar el refuerzo por flexión. Aquí volvemos a retomar nuestro diagrama de esfuerzo cortante y momento flexionante, y de acuerdo a lo que apreciamos inicialmente, podemos ver, en este caso, que el valor del momento flexionante negativo en el nudo D, que ahorita estoy señalando, junto con el nudo G, son muy similares. La diferencia es muy poca, es 6.88 contra 7.03 toneladas metro. Ya desde aquí tendríamos un indicativo de que para ambos extremos, la cantidad de refuerzo que ponga yo, tomando en cuenta el valor más desfavorable que en este caso tengo en el nudo G, sería suficiente para cubrir el otro extremo. En cuanto a lo que se refiere en el nudo GF que tenemos acá, existen dos valores diferentes, coinciden en el mismo punto, pero son diferentes, pero son casi iguales. En este caso yo voy a tomar el más alto, 11.225. Ahora, también por la misma situación de la simetría que tiene esta trave, que tiene el mismo claro y el mismo estado de carga, apreciamos que el momento positivo que tenemos en la trave de D a F y luego de F a G, los valores son muy similares, 5.726 contra 6 toneladas metro. Esto sería un indicativo de que el refuerzo que pusiéramos poner, en este caso, sería muy similar para ambos tramos. Ahora, aquí algo importante que hay que mencionar es que con el momento
señalado en el diagrama con los momentos positivos, determinamos la posición del acero de refuerzo en lecho inferior de una trave. Es decir, con estos dos momentos que tenemos acá, determinamos la cantidad de acero de refuerzo que iría colocado en la parte inferior de nuestra trave, viéndolo en la sección transversal. Y con los momentos negativos obtenidos de nuestro diagrama de momento flexionante, indicamos la posición del acero de refuerzo en lecho superior. Entonces, tomando esto en cuenta, que acabamos de mencionar, bueno, pues procedemos a hacer la aplicación de nuestro nomograma de la siguiente manera. Aquí vemos nuestro diagrama y vemos nuestro nomograma que habíamos utilizado, o que vamos a utilizar en este momento. Lo que vamos a hacer es aplicar el modelo matemático que vemos en la escala vertical que vemos aquí del lado izquierdo de nuestra gráfica. Nuestro valor de referencia en la fluencia del acero va a ser la tercera curva, viéndola de izquierda a derecha. 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado será nuestro valor de referencia. Con esto vamos a aplicar esta fórmula primero para los momentos negativos. Con los momentos negativos indicaremos el refuerzo en la parte superior. Y con los momentos positivos indicaremos el refuerzo en la parte inferior. Y esto nos quedaría aquí. Aquí tenemos, con respecto a los momentos negativos, al tomar 6.88, 11.225 y 7.034, que son los tres valores que vemos aquí en el diagrama en la parte negativa, hacemos la conversión de tonelada metro a kilogramo centímetro. Y esto lo hacemos multiplicando solamente por 10 a la quinta potencia y en ese momento ya tenemos el valor convertido. Recuerden que aquí en la escala vertical, del lado izquierdo, aquí dice relación en kilogramos centímetro cuadrado. Ok, perfecto, hacemos la conversión para los tres valores y tomamos en cuenta que el peralte efectivo va a ser 48 centímetros. Para estos tres valores que obtenemos después de efectuar el cociente, 14.9, 24.4 y 15.3, aquí me sigo cerciorando que el cociente en el primer momento como en el último son muy similares. Y entonces, veamos, para el primer dato, 14.9, lo buscamos en la escala vertical, aquí lo tenemos registrado, 14.9. Una vez ubicado este valor en la escala vertical aproximadamente, con la ayuda de una regla vamos a hacer un trazo horizontal hasta intersectar la tercera curva. Una vez que encontramos este punto de intersección, hacemos una referencia vertical trazando con una línea y de ahí calcularemos a partir de la gráfica graduada que tenemos aquí. Indicamos que en la esquina donde encontramos el 5, ahí tenemos 0.201, luego 0.202, 203, 204. La marca o el trazo indica un poquitito más allá del 0.204. Aquí vamos a estimar en .2041. Y esto nos va a dar un porcentaje de acero que está señalado aquí en esta parte. Luego haremos lo propio para el valor de 24.4 que obtuvimos con el momento de 11.225. Este valor se encuentra más arriba, aquí como lo tengo señalado con mi puntero. Vamos a aproximadamente ubicar este valor. Hacemos un trazo horizontal hasta intersectar la tercera curva y de ahí una referencia vertical. Viendo la graduación que tenemos aquí, el valor más próximo graduado es 0.205, la siguiente línea 0.206, 0.207 y aquí aproximadamente esto sería 0.2073. Esto me indicaría un porcentaje de acero. Este valor lo anotamos momentáneamente y hacemos lo propio para el último valor que indica 15.3, que estaría más o menos ubicado en esta posición y procedemos de la misma forma. De esta forma que estamos indicando obtendríamos un porcentaje de acero de 0.2043. Luego, en la escala horizontal vemos aquí una fórmula que indica porcentaje de acero es igual al cociente de área de acero entre el producto de la base por el peralte efectivo. De aquí procedemos a despejar el valor del área de acero, que aquí en este caso está dividiendo, pasaría multiplicando. De tal forma que aquí podemos ver, por abajo de cada una de las relaciones,
que el área de acero resulta de multiplicar porcentaje de acero, Rho, por base por peralte efectivo. Y al hacer la multiplicación del porcentaje de acero calculado para los tres momentos negativos, obtenemos estas áreas de acero que vemos aquí consignadas. 3.94, 7 centímetros cuadrados y 4.1. Repito, entre el primero y el tercer valor de los momentos negativos, las áreas de acero requeridas son muy similares, por lo tanto podríamos tomar como base el 4.1 centímetros cuadrados para indicar el refuerzo que pondríamos en la parte superior de nuestra trave. Esto mismo lo vamos a hacer para los dos momentos positivos que tenemos en el diagrama, obteniendo los siguientes valores que vemos allí. Para el primer momento, que es de 5.726 toneladas metro, al hacerlo la conversión a kilogramos centímetro, multiplicando por 10 a la quinta, obtenemos un valor en escala vertical de 12.40, que andaría por aquí aproximadamente. Llevándolo a la tercera curva, obtenemos un porcentaje de acero de 0.2034, que al multiplicar por la base y el peralte efectivo, necesitamos un área de acero de 3.30 centímetros cuadrados. El mismo valor lo aplicamos para el segundo valor de momento positivo, que vale 6 toneladas metro, y nótese que obtenemos un valor muy similar igual. La diferencia es prácticamente nada, por lo tanto podríamos tomar como referencia 3.5 centímetros cuadrados, y esto indicaría el refuerzo en la parte inferior de la trave. Una vez hecho esto, como podemos ver aquí en este diagrama, colocamos los porcentajes de acero y áreas de acero para cada valor de momento que se señala en nuestro diagrama de momento flexionante, en esta parte. Como podemos ver, en los momentos positivos definimos el refuerzo en la parte inferior. Con los momentos negativos señalamos o determinamos la cantidad de acero en centímetros cuadrados que requerimos en la parte superior de la trave. Con estos datos vamos a proceder ahora a la siguiente etapa, que es determinar el diámetro más conveniente de varilla y el número de varillas que tendríamos que colocar tanto en la parte superior de la trave, de acuerdo con nuestro diagrama aquí arriba, cuántos diámetros de varilla y de qué diámetro deben de ir colocados arriba y en la parte de abajo. Y entonces procedemos de esta forma. Tomando en cuenta nuestro diagrama, aquí lo volvemos a repetir para que el lector pueda ver, en este caso, la referencia de cómo determinamos el área de acero. Nótese, para el lecho superior e inferior tenemos 3.3 centímetros cuadrados y 3.5. De estos dos valores vamos a tomar el más alto, 3.5 centímetros cuadrados es el que vamos a tomar. Este valor lo vamos a llevar a nuestra tabla de varillaje que vemos aquí del lado derecho, en la esquina inferior derecha. Las dos varillas que vemos acá, del número 2 y 2,5, son alambrones. A estas no les vamos a hacer caso porque son varillas lisas. Vamos a tomar en cuenta las varillas del número 3 hasta el número 12, si es conveniente usarlos. En la primera columna que vemos acá es la designación por número comercial. Luego tenemos la designación en pulgadas, también comercial. Aquí tenemos expresado los diámetros en milímetros porque nos van a hacer falta dentro de lo que es la ingeniería de detalle. Tenemos los pesos nominales por metro lineal de cada varilla dependiendo su calibre. Y en la siguiente parte de esta tabla de varillaje, la columna que dice 1 va a indicar el área de acero de una varilla dependiendo su diámetro. De tal forma que si yo quiero saber el área de acero de una varilla de alambrón del número 2, serían 0.32 centímetros cuadrados. Aquí podemos ver que en la última columna de esta tabla se indica que las unidades son centímetros cuadrados, lo que vemos aquí. Si nosotros queremos determinar el área de acero que arrojarían tres varillas del número 6, por ejemplo, buscamos aquí en el renglón superior el número 3. Luego busco acá la varilla del número 6 que corresponde a varillas de 3/4 de pulgada, o sea casi 2 centímetros de diámetro. Al cruzar estos dos valores
3 varillas de 3/4 serían 8.55 centímetros cuadrados. Así es como lo usamos. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros necesitamos encontrar un diámetro y un número de varilla que cubra 3.5 centímetros cuadrados. Hay muchas posibilidades, no es una sola, no es una única, hay varias. En este caso tenemos una primera posibilidad, es que aquí podemos ver que con 2 varillas de el número 5 octavos de pulgada, puedo cubrir perfectamente bien los 3.5 centímetros cuadrados que tengo en la trave de F a G, como los 3.3 centímetros de D a F. Pero van a decir, oiga, se pasó un poquitito. No importa, no pasa nada. O sea, es menos de medio centímetro cuadrado. Puedo utilizar 2 varillas de 5 octavos y cumplo con este requerimiento. Pero no es la única forma de cubrirlo. Veamos, nótese aquí. Si yo agarro varilla de media pulgada, es decir, varilla de número 4, y propongo 3 varillas de acero, véase que tengo un margen de área de acero un poco más cercano al 3.5. Cualquiera de las dos opciones es buena. Puedo utilizar 3 varillas de media pulgada o 2 varillas de 5 octavos. Bueno, aquí se toma en cuenta el factor constructivo. Entre más grande el diámetro, más difícil cortar, más difícil doblar. También es más caro. Ahora, si yo agarro varilla de media, bueno, pues va a ser un poquitito más fácil trabajar con ese diámetro y quizás un poquitito, hasta un poco más barato el que pudiera considerar esta varilla, toda vez que corrobore su valor comercial, en este caso. Bueno, yo en este sentido voy a optar por la opción de utilizar 3 varillas de media pulgada en el refuerzo inferior, pero si alguno de ustedes quiere optar por poner 2 varillas del número 5, la solución es correcta, no pasa nada, no tiene por qué estar mal, mientras cubras el área de acero que se requiere y las varillas quepan perfectamente muy bien dentro de la sección transversal, perfectamente bien distribuidas, no hay ningún problema. Entonces en este caso yo voy a optar por emplear, véase, aquí tengo primera propuesta, pueden ser 2 varillas del número 5, pueden ser 3 varillas de media. Bueno, obviamente me voy a ir por el factor más pequeño, o sea, sí voy a tener más varillas a comparación de la primera, pero voy a tener una menor cantidad de acero en ese sentido. Y ahí ya tengo una propuesta en la sección transversal de nuestra trave. Ahora, para los momentos negativos, ¿sí? En los momentos negativos, ¿sí? Tengo 3.94 centímetros cuadrados del lado izquierdo en el nudo D y tengo 4.1 en el apoyo G. De estos dos, como ven, no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces yo voy a tomar 4.1. Y voy a buscar un diámetro de varilla y un número de varilla que me cubra perfectamente bien este requerimiento que tengo acá. Ok, perfecto. Entonces voy a buscar un número de varilla que se acerque a este valor. Y entonces, como podemos ver acá, la opción que podríamos tomar aquí inicialmente, vamos a ponerlo acá, si yo agarro varilla del número 6, es decir, 3/4 de pulgada, si yo pongo 2 varillas, obtengo 5.70 centímetros cuadrados, o sea, un poco más de 1 centímetro de más de refuerzo. En este caso no habría problema. Si le pongo un poquitito de más área, no hay ningún problema. En ese sentido. Ahora, si nosotros agarramos 2 varillas del número 5, el área de acero sería inferior a la que yo necesito. Está muy cercana, pero es muy poquita. ¿Sí? Otra posibilidad que hay aquí es que yo agarre varillas del número 3 octavos, pero tendría que colocar 6 varillas y este es el valor más cercano al 4.1. ¿Sí? Y 6 varillas no las podría yo acomodar tan fácilmente en una base de 20 centímetros. Por lo tanto, voy a optar, aunque sea
un poquitito más grande, voy a optar por colocar dos varillas de 3/4, 5.70 centímetros cuadrados. Aunque sea un poquitito más alto, no pasa nada. También tenemos que considerar que hay un factor sísmico que no estoy considerando en este diseño. Tengo que considerar ese aspecto. Entonces, si se pasa un poquito, no pasa nada en ese aspecto. Entonces, voy a proponer dos varillas de 3/4 para los extremos D y G. Pero me fijo que en el nudo F necesito 7 centímetros cuadrados. Entonces, veamos cómo quedaría el asunto. Si proponemos dos varillas del número 6, tendría 5.70 centímetros cuadrados. Si mando dos varillas continuas de lado a lado, del nudo D hasta el nudo G. Pero me faltan en el nudo F, yo necesito que existan 7. Me falta 1.3 centímetros de área de acero. Ok, perfecto. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, una solución. A estas dos varillas le podemos nosotros proponer colocar una varilla adicional de 5 octavos que tiene un 1.98 centímetros cuadrados. Si yo sumo 1.98 a 5.7, obtengo 7.68 centímetros cuadrados. Y así con esta propuesta puedo cubrir los tres momentos. Y entonces obtendríamos, vemos aquí en la esquina superior derecha, el siguiente diagrama. Tendríamos en el lecho inferior tres varillas de media pulgada que podrían caber perfectamente bien y daría el espacio suficiente para que el tamaño máximo de agregado pueda fluir sin ningún tipo de obstrucción. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte superior puedo colocar las varillas de número 6, 3/4 de pulgada en las esquinas, siempre. Las varillas de mayor diámetro en las esquinas y las de menor diámetro entre el espacio comprendido aquí. De tal cuenta que mi armado podría quedar propuesto de 3 varillas arriba, 3 varillas abajo. Abajo media pulgada, 2 en los laterales de 3/4 y una de 5 octavos en medio. Y esta podría ser mi solución en este caso. Y así la voy a optar, por supuesto. En ese sentido así lo voy a proponer. Y entonces pasaríamos en este diagrama, a complementar la designación de nuestras varillas y en el diámetro en que lo necesitamos, en este caso. Nuestro detalle quedaría de esta forma, así como está. Como podemos ver, ya no vemos idealizada nuestra trave con dos claros. Ya vemos o podemos apreciar en nuestro diagrama, vamos a regresar un poquito, ahí está, perfecto. Podemos ver aquí en este punto idealizado lo que viene siendo nuestra columna, nuestro elemento columna en el nudo D, nudo F y nudo G. Ya vemos aquí idealizada nuestra columna y vemos también nuestra trave en forma longitudinal y transversal. Aquí podemos apreciar en esta forma nuestras traves achuradas que se conectan en forma perpendicular en este ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, la regla, de acuerdo a nuestro marco normativo, indica que por lo menos dos varillas, repito, dos varillas tienen que ir tanto arriba como abajo, de extremo a extremo, y aquí ya lo tenemos señalado en nuestro diagrama. Por supuesto, no es un detalle ejecutivo, es nada más un detalle esquemático de diseño. En esta parte podemos ver nosotros, ¿sí? En la parte superior apreciamos dos varillas de 3/4 corridas desde el nudo D hasta el nudo G. Y luego abajo vemos las 3 varillas que hemos propuesto de media pulgada en la parte inferior desde un extremo hasta el otro, como se ve allí. Ahora, esa varilla de 5 octavos no la vamos a mandar corrida de ninguna manera, no la vamos a mandar corrida porque no me hace falta. En ese sentido no me hace falta. ¿Sí? Aquí, como vemos en el diagrama de momento flexionante, apreciamos nosotros acá lo que es nuestros puntos de inflexión, aquí en este punto, a la izquierda y a la derecha del nudo G. Aquí indica una dimensión de 1,34 m a la izquierda y 1,33 m a la derecha, casi son iguales. La distancia total acumulada es de 2,67 metros.
Este valor me está indicando que solamente me hace falta, si aquí como vemos en el diagrama de abajo, aquí hay una línea de referencia que viene punteada. Es como si yo hubiera prolongado esta línea hasta abajo, ¿sí? Esta línea de referencia, pero aquí le interrumpí, ¿sí? Aquí tenemos los 2.67 metros, aquí están anotados en esta cota, ¿sí? Hasta esa longitud es lo que yo necesito de acero de refuerzo, o sea, con una varilla adicional del número 5. Sin embargo, el marco normativo me pide, o nos pide, como profesionales, que tenemos que extender la varilla más allá del punto de inflexión a la izquierda y a la derecha. Uno de los criterios es de que lo que tengamos de peralte en la trave es lo mismo que prolonguemos de un lado al otro, haciendo un doblez como se puede apreciar aquí en esta forma, ¿sí? A manera de un gancho, y de ahí viene el nombre, bastón. ¿Sí? Esta varilla vamos a extenderla en 1,94 m a la izquierda y a 1,93 m a la derecha, haciendo una longitud de bastón de 3.87 centímetros, es decir, 387 centímetros, mejor dicho. Y nuestro diseño queda definido en este caso. Ahora, otro aspecto que hay que considerar dentro de la recomendación normativa en cuanto a la distribución de nuestro acero de refuerzo longitudinal es que se nos indica que cuando un elemento, viga, trave, cadena, rebasa más allá de los 20 centímetros de peralte o de altura, es indispensable colocar acero de refuerzo adicional en los cantos. En este caso, acá podemos ver con un trazo punteado, ¿sí?, la representación de acero de refuerzo en pares. Esto quiere decir que vamos a colocar dos varillas a cada lado de la trave. Aquí, en este caso, lo voy a dibujar de esta forma. Independientemente del acero de refuerzo que va arriba y abajo, cuando hay más de 20 centímetros de peralte, es recomendable colocar acero de refuerzo en la parte lateral de la trave, del lado izquierdo y lado derecho, por supuesto. Vamos a colocar este acero de refuerzo porque durante el procedimiento constructivo es muy común que el acero se tuerza. Conforme vayamos haciendo la sujeción del acero de refuerzo longitudinal y transversal, es muy común que el armado se tuerza. Para evitar esa torcedura, es conveniente colocar un par de varillas, ¿sí?, en cada lado de nuestra trave, con el fin de que mantenga lo más horizontalmente y rígido nuestro refuerzo, en ese sentido. Y eso es lo que vemos aquí reflejado. Y siempre generalmente vamos a proponer la varilla corrugada del diámetro más pequeño, en este caso 3/8 de pulgada, corrida desde un extremo hasta el otro de la trave, así como lo podemos apreciar en este detalle esquemático longitudinal. Repito, no es ejecutivo, es casi ejecutivo, es nada más un detalle esquemático de armado. Ahora, como podemos ver también aquí en el diagrama, se hace alusión a los estribos que podemos ver aquí señalados. En esta parte de nuestra conexión, en cada extremo están señalados ya aquí nuestros estribos o anillos. Aquí la recomendación normativa es de que los primeros 5 estribos deberán de ir colocados a razón de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque es la parte más vulnerable de una conexión en concreto. De ahí haremos un cálculo, ¿sí?, después de los primeros 5 estribos, colocados a cada 5 centímetros a partir del paño, ¿sí?, hacia adentro de cada extremo, como podemos ver acá, allí están señalados. Vamos a hacer una estimación de una separación de estribos, como vemos aquí señalada en esta parte y en esta parte de acá del lado derecho. También aparece aquí en el centro esta separación. Por supuesto es una alerta de spoiler porque ahorita voy a hacer esa revisión y esa propuesta. Pero aquí ya está indicando que después de colocar los primeros 5 estribos a cada 5 centímetros, deberé de colocar estribos a cada 15 centímetros. En una longitud de 1,92 m, en ambos extremos, tanto del nudo D como del nudo G. Ahí colocaremos a razón de 15 centímetros después de los primeros 5 estribos
los colocaremos a cada 15. Y lo mismo sucede aquí en el nudo F, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí vamos a colocar los siguientes estribos a 15 centímetros. Y aquí va a haber una longitud de casi 3 metros 10 central, en donde los estribos irán de 15, pasarán a 20 centímetros. Pero ¿cómo es que logramos esa separación? Bueno, esa separación va a ser resultado de lo que resulte de la siguiente verificación y diseño por refuerzo transversal, es decir, por efecto cortante en este caso. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, ahora hasta aquí dejamos de utilizar lo que es el diagrama de momento flexionante para utilizar el diagrama de esfuerzo cortante. En esta parte vamos a ahora nada más utilizar esta parte de nuestro diagrama inicial. Ahí vemos nuestra viga inicial con nuestro diagrama de esfuerzo cortante. Ya el momento flexionante lo vamos a omitir momentáneamente. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a verificar que la sección propuesta de 20 por 50 centímetros está dentro de los rangos permisibles de resistencia al esfuerzo cortante. En este caso, ¿sí?, podemos apreciar dentro de nuestro diagrama de esfuerzo cortante, podemos apreciar diferentes valores. ¿Sí? Diferentes valores. En el nudo D tengo 9 toneladas. En el nudo F tengo del lado izquierdo un valor de 10.48, del lado derecho 10.582 y en el nudo G tengo 8.918 toneladas. Ok. Dentro del marco normativo se señala que debe de cumplir esta condición. Dice, cortante último debe de ser menor a lo que resulte de multiplicar 2.5 por factor reductivo de resistencia por la base por peralte efectivo por la raíz cuadrada de F asterisco C. Ok, perfecto. De aquí el valor reductivo de resistencia va a valer 0.8. En esta etapa va a valer 0.8 hasta que el reglamento no diga otra cosa. ¿Sí? Este va a ser constante. Nuestra sección es de 20 por 50. La base va a ser 20 y el peralte efectivo va a ser 48 centímetros para este caso. El valor de la raíz cuadrada de F asterisco C para esta resistencia de concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado va a ser de 12.65. Eso es lo que vamos a tomar. Entonces, el valor de BU, en este caso, lo vamos a hacer considerando el valor más crítico que apreciemos en el diagrama de esfuerzos cortantes. En este caso, el más grande es este de 10.582, el valor a considerar. Y aquí lo tenemos. Si hacemos la evaluación de esta primera parte de la expresión, 2.5 por FR de BD por la raíz cuadrada de F asterisco C, nosotros al sustituir los valores obtenemos un resultado de 24.288 kilogramos de resistencia, que comparado contra los 10.582, el requerimiento para decir que la sección se acepta por esfuerzo cortante se cumple en este sentido. Y entonces, esta primera etapa o esta aduana ya la cumplimos. La sección de 50 por 20 centímetros es aceptada por solicitación de esfuerzo cortante. Ahora, procedemos para determinar la separación de estribos. Toda vez de que consideremos, no olvidemos, que los primeros 5 estribos que vamos a colocar van a ir a razón de 5 centímetros. En este caso, para calcular la separación de estribos en esta etapa, lo que vamos a hacer es trabajar con tramo por tramo de esfuerzo cortante. Vamos a utilizar esta parte del diagrama que estoy señalando ahorita. ¿Sí? Voy a agarrar este pedacito que tenemos acá y que estoy replicando aquí en la parte inferior. Obviamente lo demás sí lo voy a considerar, pero no en este momento no lo voy a tomar en cuenta. Nada más voy a tomar en cuenta esta porción de mi diagrama que es triangular. Ahí podemos apreciar una distancia de 2.79 metros, que es la que está aquí, en esta parte. Que nuestro esfuerzo cortante es de 9.052 toneladas, que convertido a kilogramos serían 9.052, que sería el equivalente a decir la altura de este triángulo.
Ahora, en esta etapa voy a hacer por expresión normativa, tengo que calcular cuál es el valor del cortante resistente que adquiere esta sección de 20 por 50 centímetros. Toda vez que aquí me piden que tome en cuenta el porcentaje de acero que va colocado en el lecho inferior. Ok, perfecto. Entonces voy a tomar esos datos. Aquí, en esta parte, en este modelo matemático, el término BCR es esfuerzo cortante resistente, que es lo que se ve aquí en el diagrama del lado izquierdo. Es esta altura que se ve aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor de esfuerzo cortante resistente se calcula a partir de esta expresión, que dice factor reductivo de resistencia por base por peralte efectivo, que multiplica a lo que resulte de la suma de 0.20 más 20 veces el porcentaje de acero por raíz cuadrada de F asterisco C. De este modelo matemático, el factor reductivo de resistencia no va a cambiar hasta que el reglamento no diga otra cosa, vale 0.8. La base vale 20 centímetros, peralte efectivo 48 centímetros. El porcentaje de acero que se ubica en este punto, de acuerdo a lo que hicimos en las etapas anteriores, correspondía a un valor de 0.2045. Ese valor, si quieren saber de dónde lo saqué de las etapas anteriores. Y la raíz cuadrada de F asterisco C vale 12.65. Al sustituir estos valores en este modelo matemático, obtenemos que el esfuerzo cortante resistente en esta parte de la trave equivale a un valor de 2.817.4 kilogramos. Esta es la parte del esfuerzo cortante que la trave va a absorber y que aquí tenemos señalado mediante una línea horizontal que está aquí y que señala con un ashurado o con una sombra en esta zona, señala lo que el esfuerzo, la sección de 20 por 50 centímetros con ese refuerzo puede absorber, dejando esta parte que tengo acá de la triangulación sin ser cubierta en ese sentido. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer en esta etapa va a ser lo siguiente. Vamos a limpiar un poquito la pantalla para que se pueda comprender un poquito mejor. Aquí tenemos una zona dentro de lo que viene siendo nuestro diagrama de esfuerzo cortante, esta triangulación que estoy señalando acá. Esta triangulación o este esfuerzo lo tiene que absorber el anillo, en este caso el estribo, a base de alambrón. ¿Sí? Para este caso en particular, no siempre va a ser alambrón, ojo. Para eso necesito saber cuál sería el valor del esfuerzo cortante a resistir por parte de los estribos. Eso significa BSR, el valor del esfuerzo cortante que toman los estribos. Y tengo que calcular esa separación. De tal cuenta que para saber este valor resultaría nada más de restar a 9.052 kilos, tendría yo que restarle 2.817.4 kilogramos. El esfuerzo cortante que tengo que cubrir con los estribos es de 6.234.80 kilogramos. Con este valor voy a proceder a calcular una separación de estribos, toda vez de que voy a utilizar este modelito matemático que está aquí indicado, que dice separación de estribos va a ser igual a lo que resulte del cociente de factor reductivo de resistencia por área de acero vertical por fluencia de acero por peralte efectivo entre valor de cortante último menos valor de cortante resistente. Y entonces voy a recordar, factor reductivo de resistencia siempre va a valer 0.8. El área de acero transversal propuesto, ahorita lo voy a explicar de la manera más detallada, va en función del diámetro de varilla que vaya yo a proponer, ahorita lo voy a explicar. Y la fluencia de la varilla que voy a usar, en este caso va a ser alambrón. Y si es alambrón, corresponde a una fluencia de 2.530 kilogramos centímetro cuadrado. Perfecto. Voy a hacer un pequeño diagrama para que quede más comprendido esta parte del área de acero vertical. Voy a llevar a cabo un pequeño diagramita de la siguiente manera.
Veamos, si aquí tengo yo la sección transversal de mi trave, aquí tengo una varilla de acero, obviamente no es el diagrama que vimos anteriormente, nada más es para que nos demos cuenta de cómo viene. Aquí tengo 4 varillas en las esquinas, una en cada esquina, por cierto. Mi estribo haría una sujeción de las varillas en esta forma, de esta manera, y haría un doblez hacia adentro en alguna de las esquinas. Puede ser de las de arriba, puede ser izquierda o derecha, no es indistinto. Generalmente va del lado izquierdo. Bien, entonces el acero que va a absorber este esfuerzo BSR que está acá son precisamente la porción del anillo que viene en posición vertical, estas varillitas que estoy haciendo énfasis en este caso. A esto se le llama rama, ¿sí? A esta sección. Si yo hago un corte con una línea, aquí tengo una y 2 varillas que está cruzando. Ok, perfecto, eso significaría 2 ramas. Bueno, entonces, si yo hago un corte, así en esta forma, de la sección transversal, si yo hago un corte, corta 2 varillas, una varilla aquí y una varilla acá. Si yo propongo varilla del número 2.5, 2,5, una varilla tiene 0.49 centímetros cuadrados de área de sección transversal. Pero como aquí aparecen 2 verticales y hago un corte, multiplico 0.49 por 2 y obtengo un área de acero vertical de 0.98. Así de fácil es proponer el área de acero. Correcto, entonces, si ya tomé en cuenta esto que estoy mencionando, en 2 ramas, entonces mi separación de estribos ya la puedo estimar. Si yo pongo los anillos con varilla de alambrón del número 2,5, arrojaría un área de acero vertical de 0.98 centímetros cuadrados, que al sustituir en este modelo matemático resultaría 0.8 por 0.98 por 2530 por 48 centímetros, toda vez que conozco que BU menos BCR es 6234.80. Y esto me da una separación de 15.27 centímetros, que puedo redondear a 15 centímetros. Más bien, no redondeo, ajusto, para hacer un proceso constructivo más cómodo. Y esta longitud de 1,92 resultaría de que yo interpolara, ¿sí? Esta separación de 15 centímetros la voy a colocar a esta razón que voy a hacer. Voy a hacer la siguiente regla de 3 simple. Digo, BU va a ser a 2.79, que es donde ubico mi cortante igual a 0, como en este caso BSR es a una distancia X. Entonces aquí multiplicamos producto de extremos entre medios, despejando X, sería 2817.40 por 2.79 entre 9052. Y esto me da 0.87, que sería la distancia que hay del punto en donde el cortante vale 0 a la izquierda. Ahí obtendría 0.87. Y el 1,92, bueno, se deduce muy fácil. A 2.79 le quito 0.87 y tengo 1,92. Bueno, pues en esta distancia voy a distribuir los estribos. Primero, colocaré 5 estribos a 5 centímetros y el resto a cada 15, hasta ajustarlo. Después, en el 0.87 que me dé acá, voy a colocar los estribos a una separación de 20 centímetros, pues no necesito que vengan tan cerrados. Y esa es la forma en la que procederé tramo por tramo, de esta misma forma. Así es como, esta forma que procedí en esta triangulación, lo voy a hacer en para este esfuerzo y para este esfuerzo. Haré lo mismo, exactamente lo mismo, sin ningún cambio. Obviamente, bueno, el esquema cambiaría porque veríamos la triangulación con el ángulo recto del lado derecho, ¿sí? Veríamos esto. En el siguiente tramo lo veríamos de esa manera. Y en el siguiente sería muy similar y así sucesivamente. Y entonces, en ese sentido, aquí voy a mostrar los procesos. Aquí están los otros 2 tramos, los otros 3 más bien.
Y aquí está la estimación y como pueden ver, nos sigue dando 15 centímetros de separación. Obviamente el cálculo nos dice 13.43, pero si lo aumento un poquitito más no pasa nada. 15 centímetros, no hay ningún problema, ¿sí? Y vean que en los siguientes tramos nos sigue dando la misma separación. 15 centímetros. Este ya está un poquitito menos por abajo de los 13.5. Podría yo haberlo ajustado a 12.5. Es decir, 5 pulgadas. Podría haberlo hecho, pero pues yo decidí colocarlo a cada 15 en ese punto. Y no pasa nada en ese sentido. Aquí tenemos la secuencia de cálculo de las separaciones de estribo en cada tramo del diagrama. Aquí tenemos el último. Y como pueden ver, los resultados son muy similares, iguales, ¿no? En ese sentido. De tal cuenta que nuestro detalle final va a quedar de esta forma. Obviamente, ahí ya está la explicación de por qué aquí en 1,92 m del lado derecho del apoyo D y al lado izquierdo del apoyo G aparece ese 1,92, el punto 81 que se ve acá, el punto 81, que calculamos, bueno, pues ya se puede deducir y por qué esas separaciones que vienen colocadas acá. Y es muy importante que coloquemos nuestras secciones transversales, toda vez que, vean, aquí está indicada sección transversal A', aquí está nuestro refuerzo transversal. En la parte, en este punto, en el que estamos señalando el corte, nada más vamos a ver arriba 2 varillas y abajo 3. ¿Sale? Y nuestras varillas de refuerzo lateral de 3/8 en 2 pares, ¿no? Ahí como lo podemos ver. Y en el siguiente y último diagrama que está señalado acá en la sección transversal, sección B', ahí sí estoy viendo 3 varillas arriba, 3 varillas abajo. Sí, esa es la variación. Y aquí obviamente colocamos nuestras especificaciones particulares para el diseño. Y aquí tendríamos terminado nuestro diseño de trave para este caso. Esperemos